Bien, vamos a ver el tema 7, donde vamos a analizar la finalización del procedimiento administrativo. Es un tema muy importante, puesto que vamos a establecer primero la obligación de resolver, es decir, que hay que terminar, es decir, es el corolario del principio de proacciones. Es decir, acordaros cuando vimos la ordenación del procedimiento, donde veíamos que era toda una serie de actuaciones y actos administrativos encaminados a encauzar el transcurso del procedimiento para obtener una resolución sobre el fondo del mismo. Pero, como luego vamos a ver, puede ocurrir que no haya una forma, digamos, normal de finalización del procedimiento, sino que nos encontremos con diversas formas de terminación del procedimiento que las vamos a calificar como algunas anormales y otras, si queréis, distintas o peculiares respecto de la forma inicial. Lo primero de todo, y aquí hay un cambio respecto de la estructura anterior del tema, es decir, antes de entrar en las formas o en la terminación del procedimiento, lo que vamos a ver es la obligación de resolver. Quizá en el tema anterior vimos esto de soslayo, aunque sobre la suspensión y la ampliación de plazos, pues la vimos constantemente, ¿no? La vimos con bastante profundidad, pero nos vamos a centrar en la obligación de resolver y, por tanto, qué ocurre cuando no se resuelve en plazo, es decir, cuando no se incumple esta obligación. La primera cuestión la tenemos en el artículo 21.1 de la LEPAC, ¿no? Aquí, como siempre, os dejo a la izquierda la ley 30/92, que es, bueno, pues la ley con la que yo estudié y que era la anterior, y bueno, pues ya sabéis que tengo cierta querencia, poco a poco igual en futuras ampliaciones pues la iremos ya quitando, pero sí me gusta tenerla como referencia para que en azul pues ponemos siempre las novedades que existían respecto de la anterior redacción. Aquí están, digamos, la estructura, ¿no?, del artículo y, bueno, pues vamos a analizar un poco para que veáis esa comparativa que ya os he dicho, me resisto a quitarla, la vamos a ver con, bueno, pues un esquema porque yo creo que es lo que mejor nos aporta. En primer lugar, de modo general, la Administración está obligada a resolver de forma expresa, no de forma presunta, de forma expresa, y a notificar en los procedimientos. Cuestiones importantes que os tengo que resaltar sobre esto. Y es que no solamente el cumplimiento de los plazos está limitado a resolver, sino que se entenderá que se ha concluido cuando se haya notificado. Resolver y notificar. El plazo máximo que tenemos para hacer esto, por regla general, son 6 meses, salvo que la ley o una norma de la Unión Europea diga otra cosa distinta, y luego hay un plazo supletorio que es de 3 meses. Es decir, aquellos procedimientos que no tengan plazo, pues el plazo va a ser de 3 meses. Vale, perfecto. Primera cuestión que tenemos que añadir aquí, que es importante reseñar para que lo tengamos claro. No confundir el plazo para resolver el procedimiento, que estamos hablando máximo 6 meses o el supletorio de 3 meses, con el plazo en el que debe ser cursada una notificación. Esto lo digo por los test. Es importante que tengamos en cuenta este matiz. Una notificación, es decir, debe ser cursada a partir de la adopción de la resolución en un plazo de 10 días, a partir de la fecha que el acto haya sido dictado. ¿Y cuándo tiene que haberse notificado? En el plazo máximo de tal. Puede ocurrir que, bueno, ¿y qué ocurre si no cursamos en esos 10 plazos? Pues puede ocurrir lo que dijimos del 48.3 de la LEPAC, es decir, que el incumplimiento del plazo puede dar lugar a una mera irregularidad no invalidante o puede dar lugar a una nulidad o incluso a una nulidad, depende de lo que estemos hablando. ¿Por qué? Pues porque acordaros que lo que marca es la notificación. Por tanto, si resolvemos en plazo y notificamos fuera de plazo, estamos fuera de plazo y eso tendrá unos efectos sobre el procedimiento. Os dejo, a efectos de tener por cumplida la obligación de notificar en plazo, una sentencia de 2022 que tenéis ahí en la nota de las fichas, dice, a efectos de la caducidad del procedimiento, el deber de notificar se cumple con el primer intento de notificación. Esto lo vimos también en el artículo 4 cuando vimos la notificación y recordamos que era el plano validez y el plano eficacia. Todo acto administrativo se presume válido y produce efectos desde que se dicta, pero su eficacia puede ser demorada.
¿Por qué? Porque lo que vimos, ¿no? Requiere aprobación de órgano superior, requiere notificación, requiere publicación, etcétera. Un poco lo que vimos en su momento. No me voy a poner aquí. Ejemplos. Ejemplos de plazos que superan esto. Pues os dejo aquí la ley de costas, por ejemplo, en el artículo 12, que habla de un plazo de 24 meses para el deslinde. 24 meses, no son 6 meses. Ejemplos de plazos supletorios. Pues fijaros, os dejo aquí también la nota de la ficha, luego lo tenéis ahí, referente al Real Decreto 700/1988, que habla del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que habla del reintegro por alcance, donde como no se fija un plazo, pues se dice que el procedimiento de reintegro por alcance, cuando haya habido pues eso, de fondos públicos y tal, estaríamos hablando de un plazo de 3 meses. Otro ejemplo que os dejo aquí de 3 meses es, por ejemplo, en la materia de contratos, en lo referente a la interpretación que hace el Supremo de una sentencia de marzo del 2022 del 113 del Reglamento de Contratos, cuando dice que el procedimiento de liquidación del contrato de obra resuelto por incumplimiento culpable del contratista caduca a los 3 meses desde su inicio. ¿Por qué? Pues porque en la Ley de Contratos no ha dicho nada. Y aquí entramos también en lo que os decía siempre, ¿no? El carácter supletorio de la LEPAC respecto a la normativa que tiene carácter especial. Por ejemplo, en este caso hablamos de los contratos. Luego hemos visto ejemplos de 3 meses, ejemplos de cuando supera los 6 meses. Y luego hay otra cosa que es importante, que es que, bueno, a los efectos de tener esto establecido, ¿vale? También quería señalaros que os dejo también una sentencia en la ficha en la cual voy a decir, cuidado también, es decir, aunque el plazo no ponga que son 6 meses, si la suma de los plazos intermedios que tienen los trámites del procedimiento supera los 3 meses, pues entonces será 6 meses. ¿De acuerdo? Bueno, estas matizaciones el DIE sacó, es decir, a partir de cuánto se cuenta es a partir del acuerdo de iniciación, cuando el procedimiento se inicia de oficio, y luego también a solicitud de los interesados cuando o desde la fecha de entrada en el registro electrónico. Acordaros que también por principios de seguridad jurídica, lo dijimos aportando otras sentencias, que cuando tú la solicitud de la instancia la presentas por correos, el plazo para tu cumplimiento de tu plazo sí que es el que se presenta por correos, ¿vale? Acordamos que lo vimos el otro día, pero el plazo a efectos de caducidad empieza a correr desde que entra, desde correos lo manda y entra en el registro de la administración. ¿Por qué? Pues por la misma razón que estamos hablando, seguridad jurídica para ti de que cuando lo has presentado, pero también seguridad jurídica para determinar que la administración, bueno, pues va a resolver en el plazo que toque tener esa constancia. En cuanto a la obligación de información a efectos de todo esto, pues bueno, las administraciones deben publicar y mantener en la web un catálogo de procedimientos con la duración y los efectos del silencio, debe esto establecerse, y luego lo anterior debe informarse, ya sea de oficio o a instancia del interesado, que dentro de los 10 días siguientes al registro de la solicitud, pues bueno, pues debería comunicarse, ¿no? Ya usted ha presentado una solicitud, esto tiene un plazo para resolver, etcétera y tal. Bueno, pues cuando esto sea así, bueno, pues debiera tenerse en cuenta. Medios para cumplir con esto. Bueno, pues si los plazos para resolver no pudieran cumplirse, bueno, pues el órgano competente deberá dotar de los medios personales y materiales para poder hacerlo. O sea, creo que esto lo vimos porque eso está ligado con la ampliación de plazos que está hablada en el artículo 23. Vimos en el tema 6 y tampoco vamos a reiterarnos en esto. Y también establecer esa obligación general del cumplimiento que incluso está vinculada a la responsabilidad disciplinaria del personal. Acordaros lo que os decíamos, es decir, 48.3, es decir, el cumplimiento de los plazos pues puede ocurrir desde nada, es decir, una irregularidad no invalidante, hasta encontrarnos con un disciplinario, una caducidad o, pues eso, vicios de nulidad, es decir, 1000 cosas que podrían ocurrir. ¿Vale? Acordaros también que la referencia a la sentencia, es todo esto que os he dicho, lo tenéis en la nota de la ficha, que os la podéis descargar y que, bueno, pues aquí lo tenemos todo. Respecto a la suspensión, ¿no? Vimos ya
Esto está en el tema anterior. Y aquí lo que hice fue una comparativa con la ley 3092. Es decir, que cómo estaba antes y cómo está ahora. Lo vimos en la otra clase y, por tanto, no voy a... Pero, bueno, quizá otra vez que demos el tema, pues bueno, pues lo que haremos será volverlo a poner, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí de momento. Es simplemente una comparativa para que lo tengáis y bueno, pues para os sirva para estudiar, ¿no? Tenéis a la izquierda, ya sabéis, la ley 30, a la derecha la ley nueva, en azul están las novedades respecto a la anterior, ¿no? Pues bueno, aquí lo tenemos y tal. Vale. Bien, todo esto. Llegamos ahora donde hemos fijado un presupuesto que es importante, que es la obligación de resolver. Bueno, ¿y qué ocurre cuando ya no exista o cuando se incumpla esa obligación? Entramos en la siguiente fase dentro de nuestro esquema de la LEPAC, que es el silencio. Silencio administrativo. Y ya vemos que nos ocurre con que, preconfigurar ese silencio, ¿no? Y tenemos dos supuestos. El silencio en procedimientos que se inician a instancia del interesado y el procedimiento cuando falta resolución en procedimientos de inicio de oficio. Es decir, interesado, es decir, las dos formas de iniciación del procedimiento, vaya, no quiero olvidarnos. A esto tenemos que decir que el silencio administrativo tenemos que configurar que hay dos tipos de silencio. El silencio positivo y el silencio negativo. Luego entraremos con esto. Pero que lo que viene a marcar es que la primera cuestión que tenemos que entender es la figura del silencio administrativo es como una anormalidad. Pero a pesar de ser una anormalidad, se da. Y por tanto, no se es ajena la realidad jurídica a esto. Por esto, os dejo una sentencia del Tribunal Constitucional de 2003. Dice, oiga, la obligación de la Administración no puede verse, la incumplimiento de la Administración, de resolver de la Administración, no puede verse beneficiada por el no resolver en plazo. Pues este deber entronca en las cláusulas del Estado de Derecho, 1.1 de la Constitución, así como los valores que proclaman el artículo 24.1, tutela de 103.1, ya nos acordamos, 106.1 de la Constitución. Por tanto, nos encontramos con que el silencio, es decir, es algo no buscado, pero a pesar de que no es buscado, veremos que tiene muchísima trascendencia. Por tanto, como decíamos, dos situaciones que nos vamos a encontrar. Una, procedimientos que se inician a instancias del interesado. ¿Qué ocurre cuando yo solicito algo a la Administración y ésta no me resuelve? Entonces, la primera cuestión que tenemos que tener y que es importante es, bueno, el silencio es positivo. ¿O? Positivo. Es decir, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo. Ahora veremos un poco todo esto que significa, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, y os dejo, unas sentencias sobre lo que significa el silencio positivo. Luego vamos a profundizarlo más, pero realmente, ¿qué ocurre? Ocurre que lo que interesa de todo esto no es el silencio positivo, sino es el negativo. Es decir, vale, ¿cuándo no es así? ¿Cuándo debemos entender desestimada la solicitud por silencio? Bueno, en primer lugar, habla aquí, luego veremos en el esquemilla, pero en principio habla del ejercicio del derecho de petición. Pues claro, la pregunta es, oye, ¿nos acordamos de qué era el derecho de petición? Bueno, acordamos que el derecho de petición está en el 29 de la Constitución, por tanto es el último de los derechos fundamentales, ¿no? Acordaros del 15 al 29 de la Constitución. Viene regulado por una ley orgánica, la ley orgánica 4/2001, y en el artículo 3, lo digo porque, bueno, ¿qué significa esto? Significa esto que se trata de poder solicitar sobre cualquier asunto o materia en el ámbito de competencias de la Administración con independencia de que éstas afecten a quien se lo pidas, ¿vale? O, del que lo pida o cualquier interés colectivo general. Es decir, el derecho de petición viene a ser como una especie como de elemento supletorio, es decir, oiga, usted tiene derecho a resolverme sobre si es su ámbito de competencias, sobre cualquier cosa que yo le solicite, sea para mí o sea para intereses colectivos de carácter general. Dice, pero cuidado,
Por eso digo que eso se dice como cláusula de cierre. Dice, no son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico, distinto al regulado en esta ley. Es decir, que esto es para decir, mire, la Administración se va a pronunciar o se puede sobre cualquier cosa ejercicio del derecho de petición, salvo que tenga un procedimiento específico para pronunciarse sobre esa cosa. Vale, ya está. Bueno, pues hemos hecho esta aclaración para que tengamos claro un poquito qué era todo esto. Bueno, pues os dejo aquí el esquemilla con estas sentencias y sobre todo lo que quiero pues es ver un poco el esquema, ¿de acuerdo? Aquí tenéis toda la comparativa, toda la normativa y tal. Básicamente nos centramos en primer lugar, carácter general, ¿vale? El silencio positivo, ¿vale? Primero, estamos obligados a resolver. Y segundo, el silencio positivo. Excepciones. Excepciones. Bueno, ya hemos dicho, cuando la ley, una ley nacional o una normativa internacional, pues diga lo contrario. Es decir, si la ley dice que el silencio es negativo, pues es negativo. ¿De acuerdo? Cuando el objeto sea el acceso o el ejercicio a actividades, es decir, si queremos ejercer cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de cuestión, pues bueno, pues en este caso, si no te responden en plazo, se entiende que no. El derecho de petición, que ya hemos dicho, facultades relativas a dominio público, servicio público, es decir, ya lo veíamos, una compañera me preguntó, pero vamos, si tú pides un permiso para cortar una calle, que es dominio público, y no te responden en plazo, el silencio es negativo. ¿Por qué? Pues que es servicio público, etcétera. Luego, materias, sobre todo, de medio ambiente y de responsabilidad patrimonial, en este caso te dicen que no, y luego la impugnación de actos y la revisión de oficio a instancia de parte. Por tanto, una cosa que tenemos que tener claro, por ejemplo, para los casos prácticos y que no se nos tiene que olvidar nunca, es que, oye, es automático. El silencio en un recurso es negativo. Si yo le pido que se haga a instancia de parte, es negativo. ¿De acuerdo? Y además, otra cuestión que es importante, el silencio se atribuye a la Administración, no al órgano. ¿Por qué? Pues porque se ha dado, por eso lo decimos aquí. Fijaros, os dejo en la nota de la ficha una sentencia de 2023, de julio de este mismo año, donde dice, claro, ¿por qué? Porque era un recurso de alzada. Y entonces el interesado lo interpone ante el órgano que le había resuelto, el otro no se lo pasó al órgano de alzada, y entonces él entendió por silencio que podía impugnar, y entonces el órgano dijo, oiga, es que a mí no me llegó el de alzada, ¿eh? Dice, a mí no me lo pasó el otro, y por tanto no ha habido silencio, porque como no me ha llegado no he podido responder. El Supremo le dije, no, mire, es que aquí no está entendiendo usted la cosa. Es decir, el silencio, es decir, la Administración actúa con personalidad jurídica única y si yo cojo y le pregunto el recurso donde lo puedo interponer, que es, por ejemplo, el que dictó el acto, es decir, eso es una cosa interna entre ustedes. Si usted no ha respondido en el plazo necesario, pues allí silencio. ¿Vale? Ya veremos que puede ser positivo o que puede ser negativo. Lo que decíamos, y aquí ahondo con otra sentencia de marzo de este año y que además, pues bueno, también se refiere a la anterior. Es decir, que la dejo porque en la nota de la ficha, acordaros que en la ficha ponemos ya, digamos, la normativa, ¿no? Un poco lo que tenemos que poner para tener una visión clara de lo que estamos hablando. Y en la nota abajo, pues ya profundizamos un poquito más, poniendo sentencias y cosas que os pueden ir bien para aquel que quiera, pues bueno, profundizar un poco más en la materia. Y en este caso, aquí alude a 5 puntos sobre los criterios jurisprudencial sobre el silencio, de los cuales me quedo con 2, ¿vale? Simplemente, la Administración no puede obtener ventaja de sus incumplimientos ni invocar en relación con un acto derivado de su propio silencio la omisión del recurso administrativo indebido. Este es referente a lo que decíamos antes. Oiga, no le puede negar a usted, es decir, lo de la alzada cuando usted no había resuelto. Pero luego otra cosa que para mí es fundamental, es decir, no hay un derecho subjetivo incondicional de la Administración al silencio. Es decir, esto no es una opción. Y dices, pues para no ser una opción bien que la reguláis. Pero vale, pero no se quiere, sino es una facultad regulada de resolver sobre el fondo de los recursos administrativos cuando fueran dirigidos frente a un acto presunto como consecuencia del silencio por la persistente falta de decisión, que no es por lo más una alternativa legítima a la respuesta formal, tempestiva y explícita que debe darse, sino una actitud contraria al principio de buena administración. Por tanto, una buena administración, una administración diligente, responde en tiempo y forma, y como decía aquí, de forma tempestiva.
Y cuando esto no lo hace, bueno, pues tiene consecuencias, pero que no tiene derecho a esas consecuencias y menos a beneficiarse de ellas. Luego hay una peculiaridad que es el recurso o el silencio con el recurso de alzada. Ya sabéis que en la elección local no hay un recurso de alzada con mucha asiduidad. ¿Por qué? Pues porque los órganos fundamentales de la Administración, alcalde, pleno, junta de gobierno, tienen una relación no jerárquica, sino horizontal entre ellos y, por tanto, como no hay superioridad jerárquica, no suele haber recurso de alzada. ¿Cuándo lo hay? En algunos casos, lo hemos comentado hasta la saciedad, en mesas de contratación, en tribunales de oposiciones, etcétera, otros órganos, digamos, que están dentro de la ordenación, de la tramitación o de la instrucción del procedimiento en diversos ámbitos y que, bueno, podría darse ahí, ¿no? Pero son casos muy puntuales. Pero bueno, lo que viene a decir esto es, oiga, si yo cojo y le planto a usted un recurso, que quizá esto, no me acuerdo, pero es por lo que viene la sentencia que os he comentado antes. Yo a usted le cojo y le planteo un recurso contra un acto administrativo y usted no me responde. Y entonces yo presento recurso de alzada. Y el recurso de alzada no me responde, es decir, hay un doble silencio en la resolución, ¿vale? Y frente al recurso hay un doble silencio. En este caso se entiende que el silencio será positivo, salvo en las letras que os he puesto en amarillo. Lo digo para que tengamos una imagen visual. Lo demás, el recurso. Entonces, dice, ¿qué significa que el silencio sea positivo? Bueno, pues los efectos del silencio, positivo y negativo, son distintos. ¿Por qué? Porque el silencio positivo es un acto administrativo. Y cuando se entiende que el silencio es positivo, se entiende que es un acto administrativo. ¿Y qué significa que sea un acto administrativo válido, exigible y perfectamente aplicable? Bueno, pues lo que va a significar es que si la Administración considera que hay un vicio en ese acto, lo que tiene que hacer es proceder a la revisión de oficio. Y tú lo puedes hacer valer frente a la Administración, ese acto. Sin embargo, el silencio administrativo no es un acto administrativo. Por eso, en puridad, lo vamos a ver en varias ocasiones, pero por ejemplo, en puridad, como por ejemplo, cuando habla el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en puridad, cuando se habla de acto presunto, se refiere al silencio positivo, porque en verdad es un acto y tiene ese carácter. Y el silencio negativo no es un acto, es una ficción que tiene efectos procesales. ¿Para qué? Para recurrir. Cuando yo cojo y entiendo que el silencio está desestimado, eso me habilita a ir a los tribunales. Y los tribunales, ya lo veremos, es decir, los tribunales o el recurso, es decir, no plantea ninguna cuestión, es decir, los años que sea, luego ya vemos los efectos que pueda tener. Es decir, como no me ha resuelto, en cualquier momento yo puedo recurrir. Lo veremos en el tema 8 con los recursos administrativos y lo veremos con el contencioso administrativo. No hay plazo. ¿Por qué? Porque es una ficción legal a efectos procesales. Porque decíamos que el incumplimiento de resolver de la Administración no puede darle una ventaja. ¿Vale? Ni invocar, como decíamos antes en la sentencia, pues en relación con un acto de su propio silencio, la omisión, por ejemplo, del recurso debido. Dice, no, es que usted ha interpuesto el recurso fuera de plazo. Hombre, pues, ¿y usted lo ha resuelto? Bueno, pero esto que os digo aquí tampoco es que hace tanto que está ya reconocido. Pero es eso. Por tanto, quedaros con que un acto presunto es aunque podamos ver otra, pero un acto presunto es silencio positivo y el verdadero, digamos, silencio es el negativo en el sentido de que es una ficción que se crea a efectos de poder recurrir. Y evidentemente, además, no vincula a la Administración. ¿Qué significa? Que, a ver, tampoco... Es decir, yo pido una licencia de obras, tú, que son 2 meses, no me la han dado, en principio puedo entenderla, que es negativo, pero imagínate que tarda un mes más y me la da. Es decir, ¿está la Administración vinculada al silencio negativo? No. Me puede resolver fuera de plazo y me lo puede dar. En el positivo, no.
Es decir, si ha pasado el tiempo, imagínate, por razón que sea, ¿no? Una acción, la licencia fuera positivo, es decir, luego no puede venir y dictando fuera del plazo y decirme, no, el silencio, es decir, te resuelvo de forma negativa. No, porque hay un acto administrativo positivo y por tanto no puede ir en contra de ese acto. Tendría que revisarlo. Lo siguiente que nos encontramos es aquí lo que decíamos, bueno, un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? El silencio positivo vincula a la resolución, que deberá adoptarse en el sentido de este, y el silencio negativo no vincula a la administración. Ejemplos de silencio positivo, mirad, en la Ley de Función Pública de Valencia, de la Comunidad Valenciana, no sé, las demás si tenéis, en la Ley 421, la adicional 22ª, cuando habla de duración de procedimientos y efectos del silencio, te dice cada procedimiento que está aplicado en esta ley, bueno, pues qué efectos tiene el silencio. Por ejemplo, si tú pides, creo que eran vacaciones o ciertos permisos, pues si tú no te responden en plazo, el silencio es positivo. Pero si tú, por ejemplo, pides, por ejemplo, una compatibilidad, pues si no te dicen nada, el silencio es negativo. ¿Vale? Perfecto. Os dejo otro ejemplo de silencio positivo. Fijaros aquí que hay veces como hay que ganarlo, ¿no? Aquí hablamos de una sentencia que os dejo de enero del 22 referente al artículo 8.4 del Real Decreto 2.4/2007. Es muy especializado, pero bueno, porque es un ejemplo donde habla que a falta de resolución en plazo de las solicitudes de tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión Europea, ¿vale? Bueno, pues formulada al amparo de esto, opera silencio administrativo positivo y en consecuencia ha de entenderse concedida. Aquí tenemos, por ejemplo, pues no sé, de silencio negativo, porque a veces hay dudas en el otro respecto. Y hay una sentencia de junio del 23 del Supremo que dice que el silencio de la Administración ante una solicitud de información medioambiental realizada al amparo de la Ley de 27/2006 y que se formula tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia debe ser interpretada en sentido negativo. Luego tenemos ejemplos de silencio positivo y ejemplos de silencio negativo. Acordaros que el silencio negativo no vincula a la Administración, por favor, interiorizarlo, y el silencio positivo sí la vincula. De hecho, ¿qué significa? Que no puede adoptar una solución contraria a al sentido del silencio que ha sido ganado por el transcurso del tiempo. ¿Cómo se acredita el silencio? ¿A efectos de silencio? Pues se puede hacer variar entre cualquiera. Pero, bueno, pues es verdad que cuanto el día se acueste, pues bueno, pues desde el vencimiento del plazo para dictar y notificar el acto, no me han hecho, pues ya está ahí. Y la forma, bueno, pues la forma por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Oiga, miren, no me han resuelto, ha pasado el plazo y tal. Pero, bueno, también puede haber, mediante un certificado acreditativo de silencio. A ver, lo normal que es, no te han resuelto en plazo, el silencio, por ejemplo, es positivo, ¿vale? Te interesa tal. Entonces tú lo que haces a efectos para cerrar el tema es solicitar un certificado de silencio. Yo creo que lo normal es que no te respondan, porque claro, es quedar un poco la cara de vergüenza. Si no te han respondido en plazo, no te van a hacer un certificado de silencio cuando tal. Pero bueno, ante esa solicitud de certificado de silencio ya tienes cierta acreditación para llegar e irte al contencioso o el recurso que quieras interponer. ¿De acuerdo? Vale, pues esto es lo que ocurre en procedimientos que se inician de oficio. Los efectos del silencio. Ya veremos, perdón, a instancia del interesado. Ya veremos que en según qué casos, además del silencio, esto puede provocar la caducidad. Lo veremos al final del tema cuando veamos las formas de terminación del procedimiento. Siguiente cuestión. Cuando no se resuelve por la Administración en procedimientos que ella misma inicia. Lo tenemos un poco aquí. Lo otro que está así ya lo veremos con la caducidad. Pero en principio, en cuanto hablamos de ese silencio administrativo, primero, la regla general que está obligada a resolver, aunque lo inicie ella, eso, bueno, está obligada a resolver. ¿Vale? ¿Efectos que tiene esto? Bueno, los efectos son en el reconocimiento de derechos o situaciones jurídicas favorables, pues el silencio negativo. Imagínate que tú inicias un procedimiento de responsabilidad patrimonial y tú como administración, bueno, pues no se lo reconoces o no tal, bueno, pues negativo, inicias un procedimiento de inicio de juego activo, bueno, pues el procedimiento de silencio es negativo. Y luego,
cuando hablamos de potestades sancionadoras o de actos desfavorables, hablaríamos de caducidad. ¿De acuerdo? Hablaríamos de caducidad. Vale. Pues bueno, dicho esto, ya hemos visto esas formas de, ¿no?, la obligación de resolver y la falta de obligación de resolver. Entonces, ahora vamos ya a entrar en la terminación del procedimiento. Es decir, vale, ¿cómo acabamos el procedimiento? Lo tenemos dentro de la LEPAC, acordaros, estamos en el capítulo 5, secciones primera, segunda y tercera. ¿Vale? Lo digo porque ya sé que, no sé, a veces soy pesado, pero bueno, como tampoco sé cuándo oís esto o cuándo dejáis de oírlo, pero sí que es importante que tengamos el esquema, ¿no?, del BOE consolidado, de la norma que estamos viendo, para saber dónde estamos en las fases del procedimiento. Bueno, vamos a ver un poco esto y, bueno, simplemente lo tenemos en el artículo 84, donde marca pues, que pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia, la caducidad, la imposibilidad de continuarlo, ¿vale? Y digamos que vamos a distinguir dos tipos de resolución, ¿no? Una resolución en sentido estricto, que es la que pone fin al procedimiento y decide las cuestiones planteadas en el mismo. Esa es la resolución. Y en sentido amplio es una resolución que de forma anormal pone fin al procedimiento porque no resuelve sobre las cuestiones planteadas al mismo. ¿Qué significa esto? Que tanto en el desistimiento como en la renuncia, como en la caducidad, como en la imposibilidad material de continuarlo, como en el convenio, se requiere un acto administrativo de aprobación. Es decir, el desistimiento que pueda plantear un interesado requiere de la aceptación, porque podría no aceptarlo, de la administración. Igual que ocurre con la denuncia, igual ocurre con la caducidad. ¿Vale? Esto es importante. Por tanto, hay un sentido restrictivo del carácter de resolución, que es la que pone fin a ese procedimiento, y luego un sentido, si queréis, más amplio que se refiere a las demás. Es decir, donde se resuelve el procedimiento, pero no se habla o no entra a tratar el fondo del asunto. Aquí os he preparado un esquema para que luego lo repaséis cuando estéis con, bueno, pues con todo esto. Y, en principio, nos encontramos las situaciones que nos podemos dar, ¿no? Hay acto expreso, ¿vale?, sobre el fondo del asunto. Acordaros que estamos obligados a resolver y a notificar, y nos encontramos con esa resolución esa normal. Normal, ¿por qué? Es porque yo pido una licencia y me dan una licencia. Me resuelven concederme o no la licencia, pero es la pretendida, la esperada del procedimiento. Cuando esto. También nos podemos encontrar con una resolución convencional. Es decir, puede ocurrir que sobre esa resolución haya habido, pues acabe en un convenio. Lo veremos luego. Oye, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial llegamos a un acuerdo con la cantidad, pues bueno, pues se acuerda con un convenio. Por ejemplo, un contrato, al final es un convenio, con una concesión directa de una subvención también se da por un convenio, es decir, son ya especialidades, pero que emergen de esa resolución a través de un convenio. Pero hay una resolución. Lo que quiero decir es que hay un acto administrativo que aprueba el convenio y faculta al alcalde para su firma. ¿Vale? Bueno, pues esta cuestión. Luego tenemos donde hay resolución sin entrar en el fondo, que es por causa de los interesados, ¿vale?, ya sea porque lo piden formalmente, y en este caso hablamos de un desistimiento, de una renuncia, y ya sea porque, pues de hecho, pues no pueden continuar, pues porque ha habido una caducidad. Ya veremos que aquí lo que ocurre es, claro, hemos dicho, la administración no puede verse favorecida del incumplimiento de su obligación de resolver. ¿De acuerdo? Pero también puede ocurrir, y claro, eso marca el silencio. Ya acuerdo que la regla general es que el incumplimiento de tu obligación de resolver lo que otorga es el silencio positivo, es decir, que te dan lo que pides, salvo que tú no colabores en el procedimiento de la manera que luego desarrollaremos, y entonces la administración no resuelva, no porque incumpla su obligación, sino porque el interesado incumple su obligación de comparecer o de actuar dentro del procedimiento, de forma que esa incomparecencia impida resolver sobre el fondo y, por tanto, nos encontremos con la figura de la caducidad,
que ya veremos que puede ser en procedimientos no solamente a instancias del interesado, sino de oficio. Por causa no imputable a los interesados. ¿Por qué? Pues porque lo piden formalmente a través o por el desistimiento de la propia administración. Es decir, aquí no hablamos de que no es proporcionado, sino porque directamente la administración es la que decide no resolver sobre el fondo del asunto por un desistimiento. Ya veremos que es una novedad dentro de la LEPAC el reconocer esto, aunque no es una novedad que no estuviera amparada por la jurisprudencia. ¿Sí? O porque simplemente la administración no actúa en plazo. ¿Qué quiere decir que es? Bueno, pues el silencio administrativo, ¿de acuerdo? O la caducidad. Porque el interesado quiso una resolución y no la ha tenido. ¿Vale? Bien. Luego también nos encontramos que sería por causa no imputable a nadie, ni a la administración, ni al interesado, ni nada. Simplemente ¿por qué? Pues porque no se puede continuar. Es decir, si tú prefieres pretendes embargar un coche, se me ocurre, incautarte de un coche, y el coche se pega a fuego, pues es que no puedes continuar porque no tal, o un procedimiento sancionador. Pues si fallece el presunto culpable de la infracción o el culpable de la infracción, pues claro, que vas a continuar. ¿Me entendéis? Es decir, a veces pues pasa esto, es decir, la culpa no es de nadie. Ya quisiera el finado que le pusieran la sanción y continuar con su vida, ¿no? Peculiaridades. Bueno, la primera que tenemos son la terminación en procedimientos sancionadores y luego cuando hablamos la terminación convencional, es decir, a través de convenios. En un procedimiento sancionador, ¿vale? Claro, es un procedimiento peculiar. Yo, bueno, un día de estos haré algunas fichas solamente del sancionador para que lo tengamos un poco más claro, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con que no sigue un esquema, claro, porque es una especialidad dentro del procedimiento administrativo, precisamente por el carácter garantista que tiene que tener el procedimiento sancionador. En principio, acordaos que puede haber una denuncia, se aceptan los hechos, pues directamente no existe el procedimiento, pagas y ya está, ¿no? Bueno, es decir, que hay varias audiencias, hay varias elementos que se pueden dar dentro de esas fases. Acordaros, tenéis ahí un caso práctico bastante interesante sobre el asunto, me parece que era el 35, donde incluso hablábamos de la reanudación de la reiniciación del principio de la prescripción en caso de paralización del procedimiento por parte de la Administración, ¿no? Que vimos en el 32 de la Ley 40. Bueno, básicamente, en el procedimiento sancionador nos encontramos que, primero, que si el infractor reconoce su culpa, se puede acabar directamente con la sanción. Es decir, si yo te pongo una multa y tú la reconoces, pues es que no hay que hacer nada más. Si la sanción tiene carácter pecuniario, es decir, en dinero, el pago voluntario finaliza el procedimiento antes de la sanción. Y si lo reconoce y lo paga, pues es que no hay que hacer ya nada más. Es decir, no hay que seguir ningún procedimiento. Y si se reconoce la culpa y la sanción es pecuniaria, se podrá establecer pues, una reducción del 20% de esta sanción. Esta circunstancia debe constar en la notificación de inicio del procedimiento y reglamentariamente ese porcentaje se puede ampliar. De hecho, sabéis que en tráfico es el 50%. El otro elemento que veíamos es la terminación convencional, es decir, a través de un convenio administrativo. Aquí, referente a los convenios administrativos, pues bueno, yo sigo aquí, la doctrina, ¿no? Menéndez de Reixac habla de convenios de composición y convenios de intercambio. Cuando hablamos de convenios de composición, es donde lo que se acuerda son los criterios de aplicación de la normativa, criterios de carácter expropiatorio, de responsabilidad patrimonial, donde lo que se convenia es un importe económico, y luego hay otros que son de intercambio, por los que las partes asumen derechos y obligaciones. Por ejemplo, en materia urbanística, ¿no? Los convenios del urbanizador se pueden hacer ciertas actuaciones o de subvenciones, donde evidentemente hay un convenio por el cual se fomenta que se haga una actividad y, claro, como contrapartida es la realización de esa actividad, ¿no? Bueno, pues un poco hablábamos de esto, ¿vale? Y en cuanto a esa terminación por convenio, básicamente, os digo que, como resumen, es decir, bueno, ¿quién puede hacerlo? Pues una de las partes tiene que ser una administración pública. Yo creo que tampoco falta que
maticemos mucho esto. Pueden darse diversas denominaciones, acuerdos, pactos, convenios o contratos, pero lo que sí yo os he dicho es que ese acuerdo de terminación debe tener generalmente precedido de un acto administrativo por el cual, ¿por qué? Porque sea el órgano correspondiente o la administración correspondiente quien adopte que se firme o que se adopte ese convenio y luego ya esto se va a... Por eso lo típico es, ¿no? Es decir, aprobar el texto del convenio, sea el pleno, sea tal, y luego autorizar a la Cámara la firma del convenio. Pero el acto administrativo, ¿cuál es? En mi opinión, la aprobación del convenio. ¿Con quién? Los convenios pueden ser entre administraciones o pueden ser también con sujetos de derecho privado. No existe ninguna cuestión. ¿De acuerdo? De hecho, hay muchos de ambas partes. Primero, condiciones que no pueden ser contrarios al ordenamiento jurídico. Tú lo puedes pactar y ir en contra de la normativa. No se pueden tratar sobre materias sobre las que no quepa transacción. Es decir, no materias sobre las que tú no puedas transigir. Por ejemplo, facultades de dominio público. Yo no puedo permitir a través de un convenio, que a veces es un poco la excusa, ¿no? El convenio. A ver, yo por un convenio no puedo admitir que tú ocupes el dominio público si no sigues la normativa de patrimonio que requiere para todo eso. No puedes transigir, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales. ¿Por qué? Pues porque no se puede. Tú no puedes establecer, no, hacemos un comentario y tú renuncias, por ejemplo, al derecho, imagínate que haces un convenio para trabajar con el ayuntamiento y renuncias al derecho a la protección de datos. No se puede renunciar, es un derecho fundamental, artículo 18 de la Constitución. No cabe, ¿vale? ¿Sobre qué se puede pactar? Hombre, para empezar, puedes pactar lo que puedes pactar. Primero, que sean competencias. ¿Vale? Y segundo, que afecten o se refieran al interés público que tú tienes encomendado como administración. Es decir, cada administración tiene encomendada diverso tipo de interés. Tú no puedes conveniar con, yo qué sé, una compañía naviera el paso por aguas jurisdiccionales, porque tú no tienes competencias en zona marítimo terrestre, bueno, en la zona marítima, en el mar. ¿Vale? Ni puedes hacer un convenio con Iberia para que pasen los aviones por encima del pueblo. ¿Por qué? Porque tú el vuelo de navegación aérea y tal, tú no puedes, ¿no? Es un poco para que lo entendamos, no lo exagero, pero para que se entienda. Por lo tanto, no puede suponer una alteración de las competencias que se tengan atribuidas y tampoco se puede alterar la responsabilidad. Tú no puedes conveniar que en caso de que haya, pues que no hay sanciones o no, el que lo firma no tiene, pues no. No puede afectar al régimen de responsabilidades, tanto de autoridades como de funcionarios, y tampoco afectar al funcionamiento de los servicios que se tienen encomendados. No se puede hacer. ¿Vale? Más cuestiones. ¿Estos convenios ponen fin a la vía administrativa? Pues claro, pueden ser o pueden poner fin a la vía administrativa, pueden ser de trámite o vincular o no a la administración que la adopte. A ver, a veces el convenio se firma y luego tiene que ser ratificado por el Pleno. Entonces, te pueden ratificar o no. Insisto, en mi opinión, el acto que pone fin al administrativo, al procedimiento administrativo, el acto es la firma, es la aprobación de ese convenio. Y luego ya la otra parte dará su voluntad. Y eso es un documento que es evidentemente válido. Pero el acto es la aprobación de ese convenio. Claro, ¿por qué? Porque eso ya vincula a la administración con el otro si lo quiere firmar. Y una vez firmado, pues ya vincula a los dos. Entonces, pues bueno, el otro es un acto, pero digamos que el acto administrativo es el que os he dicho. ¿Qué contenido debe tener? Pues fija en la ley que como mínimo quienes intervienen, el ámbito personal, funcional, territorial donde se va a desarrollar la eficacia del convenio, el plazo de vigencia del convenio y también si debe publicarse o no, según su naturaleza y las personas a las que estuviera destinado el propio convenio. En caso de responsabilidad patrimonial, que es lo que os decía, ¿no? Que llegamos a un acuerdo de la materia económica, pues hombre, pues lo que decíamos, ¿no? Debe fijarse la cuantía y el modo de indemnización, así como los criterios para el cálculo y abono de la misma. Acordaros que esto está en el 34 de la Ley 40, ¿no? Que es donde teníamos todo esto. Vale, pues vistas estas peculiaridades en la aprobación o la terminación del sancionador y de los convenios, vamos allá a entrar en la resolución. Y aquí, pues bueno, pues vamos a ver un poco lo que decíamos. Lo primero que tenemos que ver en esto son las actuaciones complementarias.
Es importantísimo, como siempre, tener en claro dónde estamos en el procedimiento, porque las actuaciones complementarias tienen una curiosidad. Primero, que son, para que me entendáis, por ejemplo, pues informes que se piden, pero que se piden fuera de la instrucción. Y ahí, pues bueno, pues puede haber cierta polémica, porque claro, es decir, el órgano que va a resolver, pues debe considerar, si no, no puede decir, que para motivar mejor su resolución, debe pedir información complementaria ¿a qué? A la instruida. Luego, el que ha instruido es como decirle, oye, no parece que has instruido muy bien. Yo qué sé, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, donde ha habido pues daños físicos, daños personales, perdón, pues un informe médico. Entonces, tienes que motivar todo esto, porque claro, aquí se nos puede enfadar. Por tanto, lo primero que tenemos que entender es que las actuaciones complementarias no están en la instrucción, están en la resolución. Luego no los pide el que instruye el procedimiento, los pide el que resuelve. Y que considera que son fundamentales para bueno, pues adoptar ese procedimiento. Por tanto, hay que notificar a los interesados, hay que darle un plazo de 7 días para que formulen alegaciones cuando finalice esta acción complementaria. ¿Por qué? Porque acordaros que se ha instruido el procedimiento y en esa instrucción hay una propuesta de resolución. Pero el que va a resolver dice, oiga, pide unos informes. Hombre, pues habrá que darle al interesado, al que probablemente ya se le dio audiencia, pues un plazo, ¿vale?, para formular alegaciones. ¿De acuerdo? Y las actuaciones complementarias, digamos que deberán plantearse en un plazo no superior a 15 días. Y aquí, lo digo porque es importante, cuando tú estás con una acción complementaria, el procedimiento se suspende. Es decir, no se amplía, se suspende, es decir, paramos el crono. Por tanto, bueno, pues tenerlo claro, ¿eh? Estas cosas hay que irlas ya atando a todo lo que vimos sobre el tiempo en el procedimiento que vimos al final del tema 6, ¿no?, del tema anterior. Ya, pues entramos en la resolución. Acordaos, estamos en la fase de resolución del procedimiento. Y entramos en la resolución. ¿Qué debe contener la resolución? ¿No? Bueno, aquí os dejo, como siempre, todo esto. ¿Vale? Son las fichas y tal. Bueno, vamos al tema. Bueno, en primer lugar, de modo general, la resolución decidirá sobre todas las cuestiones planteadas en el expediente, han sido alegadas o no por las partes. Si no han sido alegadas, pues tendrá que dar alegaciones para que formulen las alegaciones pertinentes, etcétera, pero decidirá sobre todo lo que surja del expediente. Si va a decidir sobre estas, pues debe darse un plazo de 15 días. ¿Por qué? Porque puede haber no solamente las planteadas en el expediente, sino cuestiones que son conexas al expediente. Pues claro, es decir, el principio de contradicción implica, o de participación, implica que, bueno, pues que los interesados también puedan establecer alegaciones a estas cuestiones que tal. Eso sí, debe ser congruente con la petición establecida. Es decir, una cosa es que resuelvas todo lo planteado en el expediente. O sea, imagínate que llegas un expediente, ¿no?, una multa, y tú coges y es una multa leve y como consecuencia del recurso te dicen que va a ser grave. Pues hombre, no. Primero, no, es decir, esto se aplica también ahí. No se puede agravar la situación inicial del interesado cuando se inicie por estos. ¿Y qué significa? Pues hombre, si tú en la instrucción detectas que hay más cosas, pues igual lo normal es iniciar otro procedimiento. ¿Vale? Pero en principio puedes establecer las alegaciones, hayan sido alegadas o no por las partes, y resolver todos los planteos, las cuestiones conexas que plantea el procedimiento, pero lo que no puedes es dejarle en peor situación en la que estaba al que pide que se inicie. La resolución deberá contener la decisión, su motivación, recursos, órganos y plazos. Acordaros también que no todos los actos tienen que estar motivados. Tienen que estar motivados los del artículo 35 de la LEPAC. Bueno, pues que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo se adopta? De forma electrónica, que es el carácter general, como decimos siempre, y, como decíamos, la consecuencia es que tiene la obligación de resolver y notificar, pues que, bueno, es decir, no puedes abstenerte de resolver
habrá ley de silencio, oscuridad, no sé, no puedes abstenerte de resolver. Iniciado un procedimiento, tiene que finalizar, que esa es la obligación, y resolver lo que proceda. Si los informes sirven para motivar la resolución, debieran incorporarse en esta misma y, bueno, pues en lo normal, que es obligatorio en procedimientos sancionadores, que el que instruye y el que resuelva no sean el mismo. Por procedimientos, bueno, pues por lo que decíamos, ¿no? De seguridad jurídica, contradicción y que lo vimos también en el tema 6. Pero bueno, sobre todo en la administración local a veces es complicado, pero vemos que en un procedimiento sancionador debe ser así. Como comentábamos aquí, bueno, os dejo aquí un comentario sobre el tema, ¿no? De la resolución como elemento, cuando hablamos de la oscuridad, de que no debe negarse a resolver, etcétera. Bueno, os lo dejo aquí esto, que tampoco tiene mayor historia. Y vamos con la resolución en procedimientos sancionadores. ¿Por qué? Porque, bueno, la propuesta, ¿no? Hay una propuesta de resolución. En este caso, la propuesta de resolución tiene unas peculiaridades y aquí, pues, acordaros también del 175 del ROF, bueno, llevámoslo siempre al ámbito local, es decir, cuando no es necesaria. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay veces que puede ser necesaria, puede ser que no. ¿Por qué? Porque si otro acepta de plano, pues no hay más. Es decir, cuando después del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las dificultades, se procederá al archivo de las actuaciones. Es decir, a veces la propuesta no es de sancionar, no es de sancionar. Es decir, cuando no haya hechos que puedan ser constitutivos de infracción, cuando no resulten acreditados, cuando lo probado pues no ponga de manifiesto que ha habido una infracción, cuando no exista o no se puede identificar a las personas responsables o se concluyera, por ejemplo, que se ha prescrito la infracción. Como ya os dije el otro día, el otro momento, ese caso que tenemos ahí en los casos de clase, lo que ocurrió que era, pues hombre, que se inició el procedimiento sancionador, pasaron más de 6 meses hasta la siguiente actuación y, por lo tanto, pasado el mes se reinicia la prescripción. Al pasar los 6 meses, pues se entiende que ha prescrito. ¿Y eso cómo se acuerda o cómo se aclara? En ese procedimiento. Y entonces la propuesta, decir, oiga, que mire usted, es verdad que usted inició en plazo el procedimiento sancionador, ¿vale? Genial, pero usted no ha llegado aquí, es decir, usted lo ha paralizado y eso ha hecho que se automáticamente vuelva a iniciarse la prescripción y como prescribe a los 6 meses y ha estado paralizado 7 meses, pues hay que prescribir. Entonces se cuenta prescrita la inscripción. Siguiente que vemos aquí es la propuesta, ¿no? La propuesta de resolución. Y en este caso, en la propuesta de resolución, lo que decimos es que debe ser notificada a los interesados, poniendo de manifiesto el procedimiento, pues el plazo para formular alegaciones o presentar documentos e informaciones que estimen pertinentes. Acordaros que hay una fase de audiencia que debe darse y que es previa a esta propuesta de resolución y que aún así se le da plazo para formular todo lo que se indique aquí. A ver, aquí es que la audiencia es un poco, si queréis, distinta de tal. ¿Por qué? Porque cuando ya hemos iniciado el procedimiento sancionador, que ya lo vimos también en otro tema, claro, ya le dices básicamente quién ha sido, qué es lo que ha hecho, qué ha infringido, qué sanción le da. Entonces, es decir, que está todo un poco más establecido. ¿Y qué debe contener? La propuesta, ¿no?, de sanción, con los hechos probados, la calificación jurídica y, en su caso, la infracción cometida, personas que son responsables, sanción propuesta y la valoración de las pruebas practicadas. Claro, en cuanto a la prescripción de las sanciones, acordaros que tenemos aquí el 31 en cuanto a las sanciones. Luego están las infracciones. En este caso, lo que decimos es que primero, los plazos de prescripción de las infracciones, lo digo por los test, o sea que es un artículo importante este, muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses y las sanciones, las muy graves 3 años, las graves 2 años y las leves 1 año. Luego son iguales, menos que en las leves, que en la infracción prescriben a los 6 meses y las leves al año. Esto es el carácter general. Las normas especiales que tú puedes hacer dentro de este ámbito podrían modificarlo. Al igual que ocurre con la prescripción, se interrumpe
la prescripción tanto de la sanción como de la infracción, porque aquí falta el 32, con el inicio con conocimiento del interesado. Esto, insisto, lo vimos en este caso práctico que os he recomendado todo el rato. ¿Por qué? Porque es importante, porque se puede solapar la prescripción con la caducidad. ¿Por qué? Porque tú inicias el procedimiento con el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, que tú notificas al interesado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el acuerdo de inicio, es decir, cuando empieza la caducidad, es ese. Pero ¿cuándo acaba la prescripción? Cuando tú eso se lo notificas al interesado. Entonces puede ocurrir que acuerdes iniciarlo y que se lo notifiques y que cuando llegues a notificárselo haya prescrito esos 6 meses que hemos visto allí, por ejemplo, de una leve. ¿Vale? Lo que quiero entender es es decir, que el inicio, ¿vale? Es con conocimiento del interesado. O sea, que tú acuerdas iniciar, ¿vale? Acuerdas iniciar, perfecto. Y ahí empieza el plazo de caducidad. Es decir, a partir de ahí tienes, pues si es una infracción, una sanción leve, un año. Pues ¿cuándo se empieza? Ahí, ¿vale? Pero requiere conocimiento del interesado. Aquí lo que decimos es que en cuanto a la sanción, la prescripción se interrumpe, empieza a iniciarse cuando se inicia. Es decir, cuando se notifica al interesado, con conocimiento del interesado. ¿De acuerdo? Tener en cuenta esta cuestión porque pues, puede caer un caso práctico y es importante. Y luego entender una cosa, la prescripción de la infracción hace referencia al plazo que tienes, en este caso, de la potestad de iniciar el procedimiento sancionador. Y luego la prescripción de la sanción hace referencia a que una vez iniciada o determinada la sanción, ¿vale? Hay un plazo para ejecutarla, para cobrarla. Y en este caso, ese plazo que inicia no desde que se imponga la sanción, sino desde que se le notifique ese conocimiento al interesado. Pero lo mismo pasa con la prescripción, ese conocimiento del interesado. Vale, pues lo siguiente que nos encontramos ahora es con otras formas de terminación del procedimiento que les vamos a llamar anormales, pero no porque sea tal, sino porque son otras formas que no culminan con las pretensiones, ¿no?, que había que establecer o determinar en el procedimiento. Fijaros, hablamos en primer lugar del el desistimiento. El desistimiento es el apartamiento voluntario del interesado de la acción inicialmente emprendida. Entonces, lo que decimos simplemente es que, bueno, pues no supone más que te apartas de una solicitud que tú has dirigido a la administración y que en ese momento, pues quien la formuló decide abandonarla. ¿Podría volver a iniciarla? Sí. Entonces, ¿tú de qué desistes? Desistes única y absolutamente del procedimiento que has iniciado. ¿Por qué es importante? Porque el desistimiento se refiere al procedimiento y la caducidad se requiere al derecho. Y aquí entramos en el elemento fundamental que os he dicho antes. El desistimiento no se da porque el interesado desista, se da porque la Administración acepta a través de un acto administrativo ese desistimiento. ¿Y qué ocurre? Pues, hombre, que es que el desistimiento podría acordarse lo contrario. Ya veremos ahora. ¿Por qué? Pues por razones de interés general, que se considere. ¿De acuerdo? Y luego, además, hablamos de que, en principio, el desistimiento no presenta ningún límite. La caducidad sí, pero la renuncia sí. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que no son renunciables. La renuncia está sujeta a los límites generales del 6.2 del Código Civil. Es decir, la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos solo serán válidas cuando no contrarien el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Lo que quiero decir es que a veces se puede renunciar o no se puede renunciar. Y tú puedes instar a la renuncia y que no te la concedan. O incluso tú puedes instar a que desistir y que no te lo concedan. Dos tipos de desistimiento en este caso que nos podemos encontrar, que es el desistimiento por parte de la Administración de oficio y por los interesados. Claro,
Aquí lo tenemos en el artículo 93, ya lo dijimos al principio, ¿no? Cuando veíamos el esquema. Es decir, aquí lo que decimos es que, primero, es una novedad de la LEPAC, pero no es una novedad. Es decir, porque esto ya estaba avalado por la jurisprudencia. Entonces, en principio es, oiga, yo hice un procedimiento, veo que no va a acabar en buen fin y, bueno, pues lo que yo hago ya es desistir, ¿no? Por un principio de eficacia. En este caso, ese desistimiento pues tiene que adoptarse a través de una resolución. Es decir, lo mismo, a ver, lo que no puede ser es que lo que apliquemos a un ciudadano, a un interesado, no se lo apliquemos a la administración. Os dejo aquí una sentencia de 2013, que os dije que esto era una cosa que es novedosa a nivel de derecho positivo, pero no porque no estuviera en la jurisprudencia, que decía pues que al igual que el particular, la ley le exige formalidades para la renuncia o el desistimiento, pues también se le exige a la administración que debe hacerlo de modo inequívoco y concluyente a fin de que no quede duda de su voluntad de abandonar el expediente. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues esta sentencia que os dejo aquí, 2013, es un poco lo que señala. Y luego está a instancia de parte, instancia, pues bueno, de los interesados, ¿no? En este caso, recoge el artículo 94 y lo que voy a indicar es que, bueno, límites. A ver, cualquier interesado puede desistir, primero, siempre que el ordenamiento jurídico no lo prohíba, y el desistimiento solo afecta a quien lo solicita. Es decir, que, claro, como os he dicho 1000 veces, no pensemos siempre en el procedimiento, en una relación entre un interesado y la administración. Puede haber más interesados. Entonces, el que uno renuncie no implica que otro no renuncie. Además, la forma, bueno, pues porque hay medio que permita tener constancia y que se acredite con la firma. Bien, ¿no? Poco hay mucho más que decir. ¿Qué efectos tiene esto? Hombre, los efectos es la aceptación de plano, ¿vale? Pero hay excepciones. Primero, cuando aparecieran nuevos interesados que se opongan a terminar el procedimiento y luego cuando, por razones de interés general, la administración desee continuar. Todo esto es aplicable a la renuncia también. Por tanto, hay una cosa que a veces que se me ha planteado y dice, oye, ¿uno puede desistir del desistimiento? Yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque tu desistimiento solo valdría, es decir, cuando te lo acepte la administración. Entonces, en el tiempo que media entre que tú hagas tu escrito de desistimiento y luego te vuelvas atrás, si no te lo han reconocido, podrías decir anularlo. Y evidentemente acordaros que se desiste en el procedimiento. Es decir, nada obsta para que tú no puedas iniciar otro procedimiento. Cuestión que le separa de la renuncia. Porque la renuncia es al derecho. Por eso en la renuncia es más difícil el poder a veces aceptarlo. Porque bueno, tiene que ser algo a lo que se pueda renunciar. Entonces, si tú renuncias, no podrías, como renuncias al derecho, tú no podrías volver a pedir ejercitar ese derecho, porque lo has renunciado. Claro, hablamos de derechos o de acciones o de tal que se pudieran hacer. Pues hombre, tú podrías establecer, por ejemplo, se me ocurre, hablo así en modo tormenta de ideas, un convenio donde hay una de responsabilidad patrimonial, se acuerda una cantidad y las partes se paga esa cantidad y se renuncia a solicitar más dinero, por ejemplo. Bueno, pues ahí ha habido una renuncia aceptada a través del acto administrativo ¿no? Es una mezcla, ¿no? Del convenio y de renuncia y tal, pero bueno, para que entendáis un poco el efecto. ¿Vale? Bueno, pues esto. Siguientes formas anormales que nos encontramos son la caducidad y la prescripción. ¿Vale? Nos encontramos con que la caducidad y la prescripción son cuestiones o son instituciones jurídicas que pongo aquí distintas, que afectan al tiempo, ¿no? Es decir, y que básicamente lo que decíamos es que la prescripción, aquí dejo aquí unas sentencias porque creo que lo explican mejor que yo y son más interesantes, la prescripción lo es a la potestad o al derecho y la caducidad afecta al procedimiento. ¿Vale? Afecta al procedimiento. Yo creo que esto es importante que lo tengamos claro, ¿no? ¿Por dónde estamos? ¿Qué significa esto? Que la potestad es el plazo que tú tienes
o el derecho, ¿no? La prescripción afecta a la potestad o al derecho, si tú lo tienes, por ejemplo, de pedir una responsabilidad patrimonial. Y eso se ve muy claro. ¿Por qué? Porque en la responsabilidad patrimonial tú tienes 6 meses de acción de derecho a exigir, pero 1 año para exigirla. Y ese año es una prescripción. Y entonces, cuando se inicia el plazo de prescripción, hasta ese plazo tú ya puedes ejercer el derecho. Acordaros, ¿puedes resistir? Sí. Y tú volverías a ver si se inicia a ver si estás en plazo, podrías volver a iniciar ese procedimiento. La caducidad afecta al derecho. En este caso, la caducidad afectaría en el plazo que hay para resolver, que si fuera de oficio sería un plazo de caducidad. ¿Vale? Y se entendería que, bueno, pues tienes que volver a iniciarlo si no se ha iniciado. Aunque en la responsabilidad patrimonial sería más un silencio que una caducidad. Pero bueno, ahora iremos viendo ejemplos y así lo tendremos más claro. ¿De acuerdo? ¿Cuándo puede darse la caducidad? Porque realmente de lo que hablamos aquí es de la caducidad porque la LEPAC, la prescripción simplemente se nombra, pero tampoco hay una regulación, simplemente para que la entendamos. ¿Vale? Por inactividad de la administración. Y aquí nos encontramos en que tenemos el artículo 25.1, letra B, que dice que en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención que produzcan efectos desfavorables o de gravamen a los interesados, se producirá la caducidad. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, cuando hablábamos del silencio al principio del tema, de esa obligación de resolver, hablábamos en procedimientos que se inician por el interesado, ¿vale? O procedimientos que no son desfavorables y que se inician por la propia administración. Por eso decíamos que antes que la caducidad, que la responsabilidad patrimonial, igual realmente estemos hablando de una silencio más que de una caducidad. Bueno, pues lo que decíamos aquí es que, claro, si yo inicio y el procedimiento y tengo la obligación de resolver, cuando es algo que yo solicito como interesado. Ahora imagínate que ese procedimiento se inicia de oficio por parte de la Administración y que ese procedimiento que se inicia de oficio tiene un procedimiento sancionador, tiene unos efectos desfavorables, claro, que es más desfavorable que una sanción. Entonces, hay un plazo para resolver. Claro, cuando se incumple el plazo para resolver, ya no hablamos de silencio, porque no se va a entender que el silencio sea positivo, es decir, que la sanción se ha puesto, ni tampoco que es negativo, pero que no. Entonces, hay una cuestión que es la caducidad, que es lo que surge cuando tú, en un procedimiento de gravamen o desfavorable, ejerciendo esas potestades, no resuelves en el plazo. Es decir, es un castigo, si queréis, a la Administración por no cumplir con lo que hemos visto antes, que es, bueno, pues resolver y notificar en tiempo y forma, ¿vale? De acuerdo con lo que marca la normativa. Yo os dejo ahí las sentencias, en este caso dejo una de 2019, donde dice, bueno, porque es una forma de terminación del procedimiento que penaliza la falta de diligencia de la Administración en el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para tramitar y resolver. Luego, es importante decir como concepto, ¿no? O sea, queda inhabilitado como cauce adecuado por el que se pueda dictar una resolución válida en derecho. Es decir, el procedimiento ha quedado inexistente. Es decir, ya no hay procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú quieres iniciar otro procedimiento, pues tienes que volver a iniciar otro procedimiento. Ese ya no te vale. Ese ya no te vale. ¿Qué es lo que decíamos? ¿Os acordáis del 52, 52 de la LEPAC? Cuando hablábamos del principio de conservación de los actos. ¿Os acordáis? Hablamos de la conservación de los actos y trámites, 51. Dice el 51 de la LEPAC. El órgano que declare la nulidad o alguna de las actuaciones, por ejemplo, que ha caducado, dispondrá siempre de la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. ¿Vale? Bueno, pues esto es aplicable a esto que estamos hablando, porque es un poco de lo que se trata. ¿Por qué? Porque este procedimiento ya nos vale. ¿Podemos aprovechar cosas del procedimiento anterior? Podemos aprovecharlas, pero tienes que iniciarlo. Pero cuidado, como estamos hablando de un procedimiento sancionador, hay una prescripción. O sea, podrás iniciarlo salvo que no te haya prescrito la acción que tenías o la potestad que tenías, en este caso la sancionadora. ¿Vale? Esto es la caducidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que la caducidad, ¿vale?
opera de forma automática. Es decir, una vez ha pasado el plazo para resolver, cuando obra caducidad, ya no se puede resolver de forma distinta a resolver la caducidad. Es decir, que obra por ministerio de la ley. Es automático. Hay una sentencia del 17 del Supremo que dice, habla de la desaparición jurídica del procedimiento. Es decir, en un procedimiento, aquí os dejo otra sentencia de estas del TSJ de la Comunidad Valenciana, en donde dice que extinguido, en un procedimiento extinguido e inexistente, que es el caducado, no es posible dictar una resolución de fondo válida, salvo aquella que tenga como único objeto declarar la caducidad del procedimiento. Es decir, ahí entramos en esa resolución. Cuando hay caducidad, la única resolución válida y admitible en derecho es caducarlo. ¿Puedes dictar una resolución que no resuelva esa caducidad? Eso sería nulo de pleno derecho. Porque, como os he dicho antes, hablamos de es como si no hubiera habido procedimiento. Desaparece jurídicamente el procedimiento. Y al desaparecer jurídicamente el procedimiento, ¿os acordáis del 47.1 de la LEPAC? Los actos dictados prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Es decir, es como si hubiera dictado una resolución sin procedimiento, luego es nulo de pleno derecho. Entonces, claro, cuando hablamos de cómo opera esto, nos encontramos con que, sobre todo en los sancionadores, se requiere una resolución expresa que la declare. ¿Por qué? Claro, porque ahora nos encontramos y dice, bueno, y yo, si no se declara la resolución, la caducidad, ¿puedo iniciar el procedimiento? ¿Otro procedimiento? A ver, no. Porque mientras tú no declaras la caducidad, ya sé que solo puedes declarar la caducidad. Mientras no declaras la caducidad, tienes dos procedimientos abiertos sobre el mismo objeto. Entonces, también es verdad que ha habido cierta deriva judicial, que os dejo en las sentencias que acompaño aquí, simplemente, pero no quiero liaros más, donde dice, a ver, la conclusión es, hombre, es decir, si tú el procedimiento se entiende caducado y no has declarado la caducidad, pues tampoco pasa nada. Es decir, pues se entiende caducado, pero ojo, tú no puedes iniciar un nuevo procedimiento y menos incorporando documentación por el principio de conservación de actos del anterior, ¿vale? Sin que acuerdes esa caducidad. Porque entonces sí que tendrías dos procedimientos a la vez y eso sí es lo que no se puede hacer. Por tanto, conclusiones. Me caduca un procedimiento, ¿vale? ¿Puedo iniciar otro procedimiento cuando se ha caducado? Sí. Si no me ha prescrito el derecho a la potestad que tenía para iniciar ese procedimiento. 2. ¿Es obligatorio o es indispensable declarar la caducidad como acto administrativo? A ver, no. De la jurisprudencia, aunque acordaros que se requiere. Pero ¿y si no lo haces, qué pasa? Pues no pasa nada. Mira, ya ha caducado. Pero ¿qué pasa? Que si quieres iniciar ese procedimiento, tienes que declarar la caducidad del anterior, porque si no tendrías dos procedimientos a la vez. Y aquí os dejo, un poco para rematar el tema, una sentencia que desde hace, bueno, de este año, pero me ha hecho gracia, porque permite que tú declares ya no la caducidad, la revocación de un procedimiento en una instancia judicial. ¿Para qué? Para no perder la prescripción. Es decir, tú estás lo digo porque me ha parecido interesante, es decir, a los que no os interese, pues yo qué sé, no le hagáis caso. Porque yo creo que hemos entendido bastante bien cómo opera la caducidad en procedimientos iniciados por la de oficio. Aquí lo que viene a decir que, claro, es decir, yo tengo un plazo de prescripción. Ese plazo de prescripción, si yo ahora estoy en proceso judicial y veo que voy a perder, porque tengo un fallo en el procedimiento, lo que dice esta sentencia, que ya veremos cómo acaba, pero bueno, lo dice, no pasa nada. Tú lo puedes revocar, el juicio se acaba por pérdida de soberanía del objeto del procedimiento,
¿verdad? Ya no hay que decir si ya yo he revocado la sanción, pues no hay nada que hacer, y vuelvo a iniciar el procedimiento, porque si yo me espero a que place el plazo judicial, pues he perdido el plazo de prescripción. Entonces, fijaros, lo digo porque me hace gracia, porque la propia sentencia reconoce esto. Es decir, que si la caducidad se declara en sentencia, el interesado gana plazo de prescripción, porque claro, pasa más tiempo. Por el contrario, pierde si la Administración se adelanta y declara ella misma la caducidad durante la pendencia del proceso. Acordando esto seguido, iniciar un nuevo procedimiento sancionador. ¿Vale? Entonces, bueno, ya está. Es una curiosidad. Aquí os la dejo, pero bueno, ¿qué decir? La cuestión es, ¿tú puedes revocar una infracción en un procedimiento sancionador? Sí. ¿Para qué? Pues para evitar que te prescriba e iniciar otro. Pues está reconocido. Por inactividad de los interesados. Aquí es un poco lo que os decía antes cuando estábamos hablando del silencio. Es el interesado el que inicia el procedimiento y espera obtener una resolución sobre el mismo. ¿De acuerdo? Espera tener una resolución sobre el mismo. Pero ¿qué ocurre? Que, claro, si el procedimiento o ese incumplimiento de resolver se atañe a la Administración, pues opera el silencio, porque era su obligación. Pero ¿qué ocurre cuando no es así? Cuando el incumplimiento atañe al interesado. En este caso, en procedimientos que se inicia el interesado, cuando se paralice el procedimiento por causa imputable a este por 3 meses, hay que notificarlo. ¿Vale? Os dejo una sentencia de 2002 del Tribunal Supremo porque dice que, es decir, cuando habla de la caducidad, dice, a ver, debe concebirse la advertencia de los 3 meses como un acto de ordenación del procedimiento. Perfecto, ¿veis? Un acto más de ordenación del procedimiento. Pensabais que no había actos de ordenación. Que dando cuenta del hecho que se opone a su continuación y de las consecuencias de la inactividad, se notifique como tal al interesado. Aquella final exige un acto expreso de advertencia notificado al particular cuya forma y contenido ofrezca seguridad de que éste ha sido advertido del estado de paralización y de las consecuencias de la inactividad. Una vez más, como siempre, que no se presuponen las cosas. Entonces, primero hay que decirle, oiga, tengo el expediente parado por su culpa. Me falta un documento para poder resolver. Le advierto que si usted en 3 meses no me lo presenta, en este caso le vamos a caducar el procedimiento. Y otra cosa es importante. Tiene que ser una falta de colaboración de tal manera que si no fuera así, no podía continuar el procedimiento. La simple inactividad en un trámite no paraliza el procedimiento. ¿Por qué? Porque el procedimiento 71 de la LEPAC se impulsa de oficio en todos sus trámites. ¿Qué ocurre aquí? Pues lo mismo. La caducidad no implica la prescripción de los interesados, ¿vale? Ni tampoco interrumpe la prescripción. Ni tampoco interrumpe la prescripción. Lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí sí que hablábamos de la responsabilidad patrimonial. Oiga, yo le pido una responsabilidad patrimonial, el presidente queda paralizado porque tengo que aportar una valoración económica, tal, yo no puedo valorar, le advierto, no tal. Entonces, acuerdo la caducidad. Oiga, es que el expediente era iniciado a instancia del interesado. Es que aquí no opera el silencio porque yo no he resuelto por falta de diligencia mía, he tenido que caducarlo por falta de diligencia del interesado en la colaboración necesaria para esto. ¿Vale? Y en caso de inicio de un nuevo expediente, pues podrán mantenerse los elementos del caducado que se hubieran mantenido igual. ¿Por qué? Pues por el principio de conservación del acto que hemos visto del 51 de la LEPAC. Tampoco vemos ninguna cosa más. Límites. Bueno, pues el interés público, en base a que podían continuarse con la tramitación. Es decir, se podía llegar, hablamos, pues, puede haber varios interesados, puede haber tal, y en este caso, pues bueno, pues se adoptará una resolución donde dice, mira, a pesar de ser una actividad, vamos a resolver y ya, pues que haga lo que considere. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí vemos o hemos visto el tema de primero, la obligación de resolver y segundo, de lo que es la terminación
del procedimiento, de cómo acaba el procedimiento. Como acabamos aquí el procedimiento, quiero poneros un esquemilla que quiero que lo tengáis para resolver, para estudiar, para repasar, ¿no? ¿Por qué? Porque es importantísimo lo que os he explicado. A ver, yo creo que todo tiene su importancia, ¿no? Pero es importantísimo lo que os he explicado desde los temas 4, sobre todo, a 7, dentro del esquema del procedimiento administrativo. En el próximo tema veremos los recursos, pero ahora vamos a centrarnos en estas cuestiones. Entonces, es importante que entendamos totalmente en cada momento en qué fases del procedimiento nos encontramos. Y esto para el estudio nos va a ir bien. Y esto es aplicable a todos los procedimientos que nos podamos encontrar. Por eso, bueno, pues ya que me ocurre aquí este esquema, pues al menos que lo tengáis. Bueno, primero hay un periodo de información previa, donde no se ha iniciado el procedimiento. Lo tenemos en el artículo 55 de la LEPAC. Hay un periodo de información previa para esto. Acordaros que antes de iniciar el procedimiento, el órgano instructor puede adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución que se pudiera dar. 56.1 de la LEPAC. 15 días como máximo. Si a los 15 días no se inicia el procedimiento, pues ya no se podría iniciar. En este caso también podríamos acordar como un acto, si queréis casi previo a iniciar el procedimiento, la acumulación de aquellas solicitudes que tuvieran pues un idéntico fundamento o la misma pretensión para iniciar ya el procedimiento con todas ellas. Acordaos bien que ese acuerdo de acumulación no es objeto de recurso y que, dado esto, empezamos con iniciación del procedimiento, que la tenemos en el artículo 54 de la LEPAC. Aquí ya iniciamos el procedimiento y en ese acuerdo de iniciación pues ya encontramos esa acumulación. Acordaos que puede ser de oficio la iniciación. Acordaos de esas cosillas, no de inicio o a instancia de los interesados y que no es cualquiera de los interesados, ¿no? Esa restricción de lo que teníamos por interesado, artículo 4 de la LEPAC. Pero bueno, dicho esto, hablábamos de propia iniciativa, orden superior, petición de otros órganos o la propia una denuncia. Acordaros que la denuncia no implica la iniciación del procedimiento a instancia del interesado, es una forma de instar a que se inicie, ¿vale? Pero que la denuncia está en procedimientos iniciados de oficio, no a instancia de los interesados. Vimos las especialidades en sancionadora, responsabilidad patrimonial, ¿vale? Respecto de la iniciación de oficio, y luego a instancia del interesado. Vimos también las peculiaridades de la responsabilidad patrimonial, de la subsanación y de la mejora, ¿os acordáis? Importantísimo. Vimos también la declaración responsable y la comunicación como formas de inicio casi de finalización del procedimiento. Vimos, importante retener el contenido de la solicitud del artículo 66 y que en el caso de que se cumpliera entrábamos con la subsanación, con todo aquello que vimos del 68 y de las polémicas que había con la subsanación cuando era electrónica, en papel, etcétera, mil cosas de estas. Luego entrábamos con la ordenación, que podíamos establecer, pues es como, ¿no? Lo hablamos como aquella fase del procedimiento que abarca, lo ponemos así seguido, pero a veces está también con la ordenación dentro de más elementos. Es decir, se trata de tocar toda aquella actuación, suelen ser actos de trámite dentro del procedimiento y que tiene que ver con el encauzamiento de todo ese proceso para llegar a esa resolución de fondo. Y aquí hablábamos del impulso, de la concentración de trámites, vimos del cumplimiento de los trámites a de esos 10 días, abordamos de que eso afectaba también al tema de la subsanación, ¿no? De que podíamos subsanar o de que podíamos cumplir el trámite el mismo día que nos notificaban el desistimiento del trámite o de la iniciación del procedimiento, porque hay jurisprudencia que sí lo avalaba. Acordaros de las cuestiones incidentales, es decir, aquellos procedimientos que como afluentes surgen del procedimiento, pues en la recusación, vimos, por ejemplo, las bajas anormales o temerarias en la normativa de contratos, ¿vale? Todas estas cosas que vimos en su momento. Acordamos que también estaba la fase de instrucción, que aquella era mientras que la ordenación, ese encauzamiento del procedimiento, aquí hablamos de la formación de la voluntad de quien va a resolver. Es decir, hablábamos de alegaciones, de la fase de prueba, hablábamos de los informes, de cómo eran los informes, de las peculiaridades del informe de responsabilidad patrimonial.
acuerdo? Todo esto que miramos en la fase de instrucción y aquí hablábamos de que estaban las medidas provisionales. Esas medidas provisionales las va a recordar en esta fase del procedimiento y en esta fase de la instrucción del procedimiento, que podemos hablar entre instrucción y ordenación, el que va a resolver. El que va a resolver es el que va a acordar esas medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución. Luego acordaros de que, finalizada un poco la instrucción, dentro de esta estaba la audiencia y la información pública. Acordaros que la audiencia, en principio, tiene que estar aparte de la o fuera de la propuesta de resolución. Es decir, no se da audiencia a la propuesta de resolución. ¿Por qué? Porque denota cierta mala fe. ¿La audiencia qué efecto tiene? La audiencia tiene como principal finalidad que el que va a resolver tenga en cuenta para formar su voluntad otros elementos de juicio que son los que haya aportado el propio interesado. Por tanto, claro, no pueden estar en la propuesta. Pues debe hacer la propuesta después de verlo, si no, no tiene que dar. Acordaros que la audiencia, excepto el sancionador, lo que podía provocar es una nulabilidad, con todo esto que miramos. La información pública, acordaros que, por el contrario, mientras que la audiencia se da a los interesados, la audiencia se da a cualquiera que tenga o que quiera alegar o aportar algo al expediente, no le confiere tampoco ser la condición de interesado por la audiencia, y que la información pública en los actos administrativos, ya no hay porcentaje en el trámite de potestad reglamentaria, en los actos administrativos, cuando se dé, es perceptiva y su incumplimiento provoca la nulidad absoluta. Ponía ejemplos en la ley de expropiación forzosa, en el reglamento de bienes, donde hablábamos que hacía pues eso, periodos de información pública, y luego ya nos encontrábamos con la finalización, que es un poco lo que hemos visto hoy, ¿no? Hablamos de esas formas de terminación, que es la normal, la que se quería, la que hablábamos del artículo 88 de la LEPAC. Teníamos las peculiaridades del sancionador, de la terminación por convenio, ¿de acuerdo? Vimos también la de la responsabilidad patrimonial. Vimos que en esa finalización, dentro de esa fase de terminación del procedimiento, fuera de la instrucción, está las actuaciones complementarias que ordena quien va a resolver el procedimiento, no quien lo va a instruir, y que ahí ya nos encontramos pues lo que es un poco esa resolución, que es la que queríamos, y que acaba con la notificación o publicación. ¿Vale? Acordaos de todo lo que vimos en la notificación del artículo 40, el plano validez, el plano eficacia, no confundir el plazo para cursar una notificación del plazo de un procedimiento que debe durar máximo 6 meses, resolver y notificar 6 meses, ¿vale? Con los 3 meses con carácter supletorio, todo esto, ¿vale? Acordaros que formaba parte de lo que es el expediente administrativo, que lo tenemos en el artículo 70, y que a fin de cuentas lo que decíamos es que se va a dictar un acto administrativo con todo el peso que el acto administrativo tiene. O sea, no vamos a negarlo, ¿no? Entonces, claro, es decir, para que entendamos, se trata de que cuando se pueda o se vaya a juzgar esa actuación administrativa, pues se vea que no se ha sido arbitrario, que se puede ser discrecional, pero lo que no se puede hacer es arbitrario, y por tanto las miguitas de pan que se van dejando y que van estableciendo de cómo se forma esa voluntad a la hora de dictar esa resolución nos la marca el expediente administrativo con todas esas fases. Nos podemos encontrar porrones de expedientes, nos podemos encontrar porrones con muy peculiaridades, con especialidades aparte de las que hemos visto aquí. Por ejemplo, en materia de contratación, que es muy especializado, pero que básicamente todo esto lo que nos tiene que servir es para cubrir las lagunas que nos confiere el conocimiento donde estemos. Es decir, porque al final estamos en contratos, estamos en convenios, estamos en procedimientos de subvenciones, en urbanismo, etcétera. Muchas de las cosas que estamos viendo aquí se repiten ahí, que tienen peculiaridades, pero como base tienen estas cosas. Y tenemos que saber dónde está esa actuación complementaria, tenemos que saber lo que es la ordenación perfectamente, tenemos que distinguir un acto de trámite entre un acto finalizador del procedimiento. Ya debemos tener claro, yo creo que a estas alturas, que los actos de ordenación son actos de trámite,
Luego veremos en el tema siguiente, el tema de qué actos son cualificados y qué actos no cualificados y cuál es el objeto de su recurso. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos que entender y tenemos que interiorizar a la hora de tramitar, cuando estemos trabajando y ahora estudiar, el expediente administrativo. Bueno, pues con esto damos ya por finalizado el tema, ¿de acuerdo? Y ya nos vemos en el tema siguiente. Saludos.